Como habíamos visto en la sesión anterior, uno de los puntos que claramente uno identifica como un momento de transición en la visión sobre el origen y desde luego la naturaleza de la vida es la publicación en ruso en 1936 del libro de Oparin sobre el origen de la vida, su traducción al inglés en 1938, en donde él propone toda una secuencia de eventos que relacionan los procesos que llamamos prebióticos, anterior al origen de la vida, con la naturaleza del planeta mismo. Un planeta donde no había oxígeno libre, un planeta joven, recién formado, que permite la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos. No hay que olvidar que Oparin venía de la tradición hegeliana, que suponía que lo que ahora llamamos bacterias eran la forma de vida más antigua y que en el protoplasma de las bacterias se juntaba tanto los procesos de la herencia como los procesos metabólicos. Y entonces Oparin busca un modelo físico-químico que pudo haber precedido a este protoplasma ancestral y propone los coacervados, y de allí va a ser la evolución que va a llevar hasta las bacterias heterótrofas que se nutren de los compuestos orgánicos que los rodean, de donde se han formado, anaerobias porque han surgido en un medio sin oxígeno libre y que realmente representan el punto de partida de toda la evolución biológica. En realidad se dan cuenta que un punto importante aquí es señalar que para Oparin la vida no es que comience en un punto preciso de toda esta secuencia de eventos, sino que hay un continuo en donde se va dando una evolución lenta, porque Oparin era un seguidor muy estricto de las ideas de Darwin del momento, que sostenían que la evolución era un proceso continuo pero lento, y en realidad esto habíamos visto también cómo hace que algunos de nosotros, no todos desde luego, seamos un poco escépticos de el entusiasmo con el que en otras disciplinas se recibe la presencia de agua en otro planeta o la presencia de compuestos orgánicos en meteoritos o en el medio interestelar, porque eso solamente representaría una etapa de este continuo que es indispensable. Probablemente la mejor descripción de este proceso viene de lo que escribió John D. Bernal en The Physical Basis of Life, en donde él dice que en realidad el propósito del estudio de origen de la vida es generar una narrativa evolutiva en donde inevitablemente va a haber una serie de huecos, una serie de problemas no resueltos, pero que a partir de esto podemos ir desarrollando una historia razonablemente coherente y que desde luego hay que reconocer que nunca vamos a poder hacer esta narrativa de manera completa, de manera detallada, y que es inevitable que haya huecos que en realidad uno puede ver como una invitación a tratar de resolver el problema. Recuerdan también que habíamos visto que es en 1953, varios años después de la publicación del libro de Oparin, del libro de John D. Bernal, cuando Stanley Miller logra en el laboratorio la síntesis de aminoácidos, de urea, de hidroxiácidos en condiciones de tierra primitiva y siguiendo las ideas de Oparin, y ciertamente esto se convierte ante los ojos de muchos en una comprobación de parte de la hipótesis de un origen heterótrofo. Pero esto ocurre en el mismo año en el que Watson y Crick proponen el modelo de la doble hélice del DNA, y en realidad ambas disciplinas, la biología molecular y el estudio del origen de la vida, permanecieron ajenas, no era muy claro cómo se podían relacionar, hasta que en 1960 Joan Oró, un químico catalán radicado en los Estados Unidos, demuestra que el ácido cianhídrico, que es una molécula extraordinariamente reactiva,
puede formar dímeros, trímeros, tetrámeros y con derivados de la reacción del ácido cianhídrico con el agua se van formando los intermediarios hasta tener la adenina, que es una de las bases del RNA, del DNA, está en el ATP, y luego este experimento es completado cuando unos años más tarde Jim Ferris y Leslie Orgel demuestran que una solución acuosa de estos intermediarios en presencia de luz solar logra que se dé el proceso de isomerización de la molécula, una especie de transformer molecular, si lo quieren ver así, y se forma la adenina. Es decir, en la Tierra primitiva habría bases nitrogenadas como las que vemos en los ácidos nucleicos a partir de las reacciones del ácido cianhídrico, del agua y de la luz solar. Y esto vuelve extraordinariamente creíble la idea de que efectivamente en la Tierra primitiva pudo haber habido la sopa primitiva de donde salieron los seres vivos. Cuando Joan Oro publica su artículo sobre la formación de la adenina, ya para entonces Arthur Kornberg había demostrado que si yo tengo un molde de DNA, una hebra de DNA, en ausencia de la polimerasa, de la molécula que replica el RNA, pues los nucleótidos van a estar ahí flotando más o menos libremente, pero si agrego la DNA polimerasa y agrego lo que llamamos un primer o un cebador, se da la replicación del DNA en un tubo de ensayo. Y esto provoca que muy rápidamente, en 1960, Hermann Müller, este genetista extraordinario que sostenía una especie de generación espontánea de el DNA, dice, bueno, los que definan la vida como yo lo hago, tienen que admitir que la forma más primitiva de algo que pueda ser llamado vivo ya ha sido sintetizado en los tubos de ensayo de Arthur Kornberg. Es decir, se dan cuenta que lo que él está haciendo es reducir toda la complejidad de los seres vivos a una sola molécula. Y esta es una tendencia que permanece hasta nuestros días en algunos círculos, y por eso hay que insistir es que no hay moléculas vivientes y que ninguna sustancia está viva por sí mismo. Esto que hoy nos parece muy lógico, en realidad tuvo una tradición muy sólida, porque, por ejemplo, en 1862, Louis Pasteur afirma que toda fermentación es producto del metabolismo de un microorganismo, pero en 1897, unos 30 años después, Edward Buchner, un bioquímico, hoy lo llamaríamos bioquímico alemán, lo que hace es toma células de levaduras, las muele, y el extracto de las sustancias que estaban en el interior de las células de levadura logran la fermentación. Y Buchner con toda razón dice, la actividad molecular, la actividad enzimática depende de las moléculas. Y esto da origen, en realidad, a un programa mecanicista que habría de dominar la bioquímica primero y luego la biología molecular durante buena parte del siglo XX. Las raíces de este reduccionismo, que en el caso de la biología molecular ha estado siendo superado de una manera cada vez más intensa, va a ser una visión dominante durante buena parte del siglo XX. Ahora, hablamos de mecanicismo, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Uno, en primer lugar, el mecanicismo permite el desarrollo de una visión laica del fenómeno biológico, permite una idea laica, secular de lo que son los seres vivos, pero no tiene una perspectiva evolutiva. Müller se da cuenta que no explica cómo pudo haber evolucionado el DNA, Buchner no dice cómo pudieron haber evolucionado las enzimas. Pretende explicar el mecanicismo, la vida como la mera suma de las propiedades físicas y químicas de los componentes de los seres vivos. En tercer lugar, niega la existencia de leyes biológicas específicas de lo vivo, es decir, no hay una diferencia cualitativa que separe a lo vivo de lo no vivo. Esto no quiere decir que hay una fuerza vital, simplemente quiere decir que los seres vivos, los organismos, presentamos una serie de rasgos como la selección natural, que solo puede ser característica de lo que está vivo o de sistemas que se repliquen, por ejemplo, con variedad y selección. Y
desde luego que al negar la existencia de leyes y propiedades específicas de lo vivo, se puede llegar al absurdo de suponer que todo está vivo o que nada lo está. Una idea que desafortunadamente encuentra uno cada vez con mayor frecuencia en las ideas del New Age o de lo que algunos amigos y colegas llaman la izquierda Feng Shui, en donde dicen las piedras están vivas, las galaxias está viva, el universo está vivo. No, lo que entendemos por vida es claramente diferente a una galaxia o a un mar. Ahora, atrás de esta concepción mecanicista de lo vivo, hay una serie de fenómenos que fueron siempre extraordinariamente atractivos para científicos, para pensadores, para filósofos, para artistas, incluso como vamos a ver, y es el hecho de que tratar de explicar los fenómenos biológicos en términos puramente físicos parecería ser sustentado por observaciones cotidianas. Por ejemplo, todos ustedes saben que en las células animales se forma un uso mitótico, los cromosomas se replican y luego los cromosomas migran en lo que llamamos muy eufemísticamente la danza de los cromosomas hacia los centrómeros o los centriolos, da lo mismo, de las células. Y todos ustedes recordarán la emoción con la que, por ejemplo, en primaria o en secundaria, pone uno un imán encima un pedazo de cartulina, limaduras de fierro, da un golpecito, un garnuchazo, decimos en México, sobre el cartoncito e inmediatamente las limaduras de fierro se alinean siguiendo los campos de fuerza magnética. Y de inmediato muchos teóricos, cuando observaron la similitud superficial, pero similitud muy clara entre los campos de fuerza magnéticos y la estructura de los centriolos, pensaron que tal vez había una fuerza física equivalente. Es fácil desdeñar estos ejemplos, pero en realidad lo que hay que entender es que reflejan esta búsqueda, este empeño de tratar de explicar la naturaleza de los fenómenos biológicos en términos estrictamente físicos, en términos estrictamente materiales. Y en México tuvimos un representante notable de esta idea que fue don Alfonso Herrera. Don Alfonso Herrera, desde 1998 hasta 1942, cuando fallece, se dedica a un programa de investigación que él llamó plasmogenia, la generación del plasma, del protoplasma, en donde mezclaba distintas sustancias, algunas veces derivados del azufre, del ácido cianhídrico, otras veces agregaba, por ejemplo, alcohol, gasolina o aceite, y veía cómo los fenómenos osmóticos reproducían estas estructuras que en términos de la similitud nos recuerdan lo que estamos viendo, por ejemplo, con un uso mitótico, con células que se están reproduciendo. Don Alfonso Herrera era un hombre absolutamente extraordinario, fue el principal difusor durante muchos años de las ideas de Darwin, lo podemos considerar el abuelo de los biólogos, las biólogas mexicanas. Él dirige, como ya platicamos de eso en la sesión anterior, lo que ahora conocemos como el Museo del Chopo, y él en realidad seguía una corriente muy poderosa de lo que se convirtió en un juego de salón, que son los famosos jardines químicos. Todavía en algunas tiendas de departamento ustedes pueden comprar sobrecitos de distintas sales que suelen ser muy tóxicas, se agregan en agua o en otra solución, deja uno sin tocar los vasos, los recipientes donde los coloque, y se forman estas estructuras que son absolutamente maravillosas, estructuras que recuerdan a los ojos de algunos el crecimiento de algas, el crecimiento de colonias microbianas y demás. Y en realidad, don Alfonso Herrera lo que hace es tomar este tipo de estructuras que ahora reconocemos como un ejemplo físico-químico de lo que en ciencia llamamos autoorganización, como un ejemplo de cómo pudo aparecer la vida. La vocación laica secular de don Alfonso Herrera era extraordinariamente interesante.
yo me encontré hace unos años en esos tesoros maravillosos que descansan en las librerías de viejo en la ciudad de Valencia. Me encontré un pequeño librito de don Alfonso Herrera que se llamaba La plasmogenia, nueva ciencia del origen de la vida, y era un librito que se vendía por 60 centavos en épocas de la República Española y que era parte de los cuadernos de cultura, otra vez como un intento de desarrollar una visión laica de la ciencia, de las artes, de la cultura. El librito lo tengo allí, es un folletito en realidad, pero me recordó mucho las condiciones en las que se publica el primer libro de Oparin, cuando luego de la revolución bolchevique hay un intento de crear una cultura laica, una cultura secular que pueda democratizar los conceptos básicos de la ciencia, de las artes, etcétera, a la mayor cantidad de personas. El librito este es un sobreviviente en realidad no solo de la obra de don Alfonso Herrera, sino también de ese empeño maravilloso que tuvo la República Española por hacer de la cultura un bien común en un momento en el que hay que recordarlo, España tenía como resultado de todo lo que había ocurrido antes, uno de los índices de incultura, de desalfabetización más altos de toda Europa. La obra de Herrera la hemos tratado de recuperar. Hay distintas personas que la han estudiado y en particular un colega, un buen amigo estadounidense, Jim Clips, la descubrió. Nosotros los mexicanos desde luego ya sabíamos de ella y nos propuso que editáramos un libro con algunas de las obras de don Alfonso y efectivamente eso lo hicimos Jim, Alicia Negrón Mendoza, una amiga también de la universidad, el doctor Ismael Ledesma de la FES Iztacala, yo mismo, y fue editado por Springer porque lo que queríamos ver esa larga tradición, larguísima tradición que hay de tratar de entender el origen y la naturaleza de los seres vivos. Pero hay otro libro que yo creo que todos deberíamos leer, que es un libro absolutamente maravilloso, muy complejo, que es El Doctor Faustos de Thomas Mann. Thomas Mann escribe un libro en donde se sabe que algunas partes las discutió con Adorno, el filósofo, en donde refleja este empeño de tratar de entender lo que es la naturaleza de lo vivo, insiste en que no hay una frontera muy dramática entre lo vegetal y lo animal, ni de lo vivo con la naturaleza, y todo esto se concreta, se sintetiza en la figura de un personaje muy completo, Adrián Leeuwenhoek, que como ustedes recuerdan seguramente está basado en el doctor Fausto de Marlowe. En el capítulo tercero del doctor Fausto, un hombre que finalmente también se deja infectar de sífilis, un poco siguiendo las ideas de Nietzsche o la biografía de Nietzsche. En el tercer capítulo, Thomas Mann recoge el impacto que causaba entre las personas extraordinariamente cultas estos jardines químicos y pueden ver ustedes aquí esta parte que copié del libro de Thomas Mann, en donde dice: aprendemos de qué manera tan desconcertante se mimetiza en dos reinos cuando el padre Leverkusen nos mostró la gota devoradora. Más de una vez dándole su comida ante nuestros ojos, una gota de cualquier tipo, parafina, aceite volátil, ya no estoy seguro de lo que era, pudo haber sido cloroformo, y digo, no es animal ni siquiera del tipo más primitivo, ni siquiera una amiba, se supone siente apetito, que se alimente, que guarde lo que le conviene y rechace lo que no le conviene. Pero lo que hizo Leverkusen era colgaba de un vaso de agua
donde Jonathan Liverton había con un gotero, coloca un hilito de vidrio que cubre de laca una sustancia que le acerca a la gota. Eso fue todo lo que hace y se da cuenta cómo inmediatamente la gota empieza a reaccionar y se preguntan los personajes de Thomas Mann si lo que estamos viendo aquí son el origen físico, químico del movimiento. Yo sugiero fuertemente que lean, bueno, desde luego que a Thomas Mann hay que leerlo, pero que lean esta obra porque uno ve esta fascinación extraordinaria que se daba entre un pensador tan complejo, con un mundo interno tan rico, que había huido de los nazis, que trata de hacer en este libro una mezcla de todos los sentimientos que va a tener ya en 1947, que me parece que es cuando publica el libro. Pero no solamente los biólogos, no solamente la gente como don Alfonso Herrera, no solamente Thomas Mann, sino muchos se preguntaban inevitablemente qué es la vida. Y un campo que fue extraordinariamente poderoso en todas las ciencias después de la Primera Guerra Mundial y muy especialmente después de la Segunda Guerra Mundial era el de los físicos. Hay una fotografía que a mí me encanta, que es esta que están viendo de la conferencia Solvay en Bruselas, patrocinadas por un mecenas que estaba interesado en las ciencias, Monsieur Solvay, que lograba reunir algunos de los más grandes científicos de la época. Cuando uno ve el listado de las personas que estaban viendo ahí, se queda azorado. Había una sola mujer, así funcionaban las cosas en esa época, venturosamente han mejorado muchísimo, que era Madame Curie. Estaba Einstein, estaba Louis de Broglie, estaba Born, Bohr, Max Planck, Lorentz, el mismo Einstein, estaba Pauli, Heisenberg. La pléyade de científicos que ustedes se puedan imaginar se reunía, me parece que cada 3 años, para discutir temas de frontera entre la ciencia y la física. Allí en esas reuniones estaba Heisenberg y Heisenberg no se sintió especialmente atraído por la biología, dijo, y lo quise dejar así tal cual, la existencia de la vida debe ser considerada como un hecho elemental que no se puede explicar, pero que debe ser visto como el punto de vista de partida en la biología. Es decir, Bohr en 1932 lo que está diciendo, olvidémonos de tratar de explicar lo que es la vida, cómo se origina, pero reconozcamos que representa el punto de partida en la biología. Otros no quedaron satisfechos con esta explicación. Y uno de los que no quedaron satisfechos con esta explicación fue desde luego Schrödinger, un físico que ya para entonces había ganado el premio Nobel, famoso por el desarrollo de la mecánica cuántica, que tiene que dejar Austria cuando los nazis la anexan, se apropian de Austria, encuentra refugio en Irlanda gracias a Varela, el presidente de Irlanda, que era un matemático que tenía una historia complicada atrás, había estado participando en las rebeliones desde la época de la Primera Guerra Mundial y cuando llega presidente y estalla la Primera Guerra Mundial, le ofrece refugio a Schrödinger. Schrödinger entra al Instituto de Estudios Superiores de Dublín, en la Escuela de Física Teórica, y él estaba obligado por el contrato que tenía a dar 3 conferencias. Aquí en el panel derecho de la pantalla ven ustedes el anuncio de las conferencias. Ahora estamos acostumbrados a carteles maravillosos, a propaganda que se hace usando la red y demás, pero este cartel tan modesto que se repartió, esta hojita tan modesta que se escribió a máquina, se repartió por toda la ciudad de Dublín,
convocó de una forma extraordinaria a un público enorme. El título de las charlas era ¿Qué es la vida? Los aspectos físicos de la célula viviente, y las conferencias, que iban a ser 3, en realidad fueron 6, porque el éxito fue tal que había que repetirlas en la tarde, dado el público tan enorme que se convocó. Schrödinger escribía maravillosamente en inglés, tenía un inglés muy elegante. Su madre había sido maestra de inglés, le había enseñado a Schrödinger el idioma desde muy pequeño, y Schrödinger escribe las conferencias en un pequeño libro que se llama What is Life? ¿Qué es la vida? Y es un libro en donde él explícitamente dice es el acercamiento de un físico al tema, con un epílogo sobre el determinismo y el libre albedrío. Ese epílogo, para el gusto de algunos de nosotros ahora, suena un poco difícil de aceptar. Él estaba muy interesado desde sus épocas de juventud en Austria en la filosofía hindú, y trató de conciliar algunos aspectos de la física cuántica con las filosofías orientales. Hay que decir que no lo logró, pero la primera parte del libro es un libro absolutamente maravilloso que ha sido traducido y editado en prácticamente todas las lenguas. Y es un libro sobre el cual hay una enorme mitología hasta que lo lee uno. Y si lo lee uno con ojos por ejemplo, de alguien que haya estudiado biología, uno descubre de inmediato el esfuerzo intelectual tan generoso de Schrödinger, pero también las limitaciones del libro. En la primera página del libro, Schrödinger se pregunta, la gran pregunta, la pregunta planteada una y otra vez es: ¿cómo explicar en términos estrictamente físicos y en un contexto espacio-temporal los procesos que ocurren dentro de los límites espaciales que definen a un ser vivo? Es decir, ¿se dan ustedes cuenta que Schrödinger está planteándose muy claramente una óptica secular, una óptica laica, pero está reduciendo los procesos biológicos a procesos estrictamente químicos y físicos en el interior de la célula? Y en realidad, para Schrödinger, la esencia de la vida, uno, se reduce al gen, en una época en la que no era muy claro lo que es el gen, y en segundo lugar, los procesos biológicos se deben explicar en términos puramente físicos y puramente químicos. ¿En qué se basó Schrödinger para escribir su libro? Bueno, ya vimos que él sostiene que la esencia de la vida se reduce al gen. A veces acusan a quienes trabajan en biología molecular o a quienes estamos cercanos a la visión molecular de la vida de ser reduccionistas, pero ese reduccionismo se concreta de una manera muy, muy clara en Schrödinger. Es uno de los primeros que lo articula de una manera muy clara. Y él argumenta en términos de las ideas de Ludwig Boltzmann, que el orden biológico surge a expensas de la conversión de compuestos de alto contenido energético a productos pobres en energía interna. Nos comemos un yogurt en la mañana que tiene muchísima energía y liberamos, por ejemplo, CO2 que es muy pobre en energía externa, y a partir de las propuestas de Max Delbrück, un físico que luego se va a dedicar a la genética, va a sostener una definición que puede ser muy abstrusa, de que los genes eran cristales aperiódicos unidimensionales, es decir, sólidos carentes de repeticiones estructurales, lo que estaba relacionado con la existencia de un código. Vamos a ver primero esta parte de las ideas de Boltzmann, que en realidad ha sido menos leído, menos estudiado por los biólogos de lo que se debería. Los físicos, por supuesto que lo conocen muy bien, hablamos de los patrones de distribución de energía, etcétera, y Boltzmann era un personaje absolutamente excepcional. Uno a veces oye hablar de que esta es la era atómica o esta es la era de la máquina de vapor. El primero que utiliza la expresión muy clara
de un momento histórico referenciándola a un personaje en especial es Ludwig Boltzmann, que habla del siglo XIX como el siglo de Darwin. Yo sugeriría fuertemente a todos físicos o no, gente de biología o gente de otras disciplinas que leyeran a Boltzmann, porque la riqueza de su pensamiento, tratando de aplicar conceptos de termodinámica, de cambio, de evolución a la biología, son verdaderamente excepcionales. Tuvo una muerte muy trágica, se sentía perseguido, se sentía poco comprendido y terminó quitándose la vida, me parece que en Suiza, pero la obra que deja es absolutamente maravillosa. Y el término entropía, como Faust Navarro ha dicho en un librito muy bonito que se puede leer con una facilidad enorme porque tiene el don de la escritura, es un librito, digo librito en el sentido del tamaño, pero realmente muy bello. Allí él dice, el término entropía, tal como fue utilizado por Boltzmann, se debería reemplazar por negentropía, como lo empleó Schrödinger en sus famosas conferencias y en su libro ¿Qué es la vida? Y cita de lo que se alimenta un organismo es de la entropía negativa, o para expresarlo en términos menos paradójicos, lo esencial del metabolismo es que el organismo logra liberarse de toda la entropía que no puede evitar producir mientras está vivo. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que en realidad la entropía, y ahora es un término que uno ve hasta en grupos de rock o cosas así, la entropía es la medida del desorden que hay en un sistema. Si yo tengo un sistema muy ordenado, como en el dibujo de la izquierda, digo que tengo un sistema de baja entropía, y si sistema se desordena, como lo ven del lado derecho, digo que tengo un sistema con una mayor entropía. Y esto es muy visible a medida que pasa el tiempo. Puse As Time Goes By porque esta diapositiva en realidad la preparé cuando estaba en un vuelo y estaban pasando una película maravillosa que es Casablanca, en donde recuerdan que Ingrid Bergman le pide al músico, toca As Time Goes By y sale Humphrey Bogart, y es este momento muy clásico que es precisamente el momento en que Schrödinger está desarrollando su idea. Bien, cuando decimos que As Time Goes By, lo que estamos diciendo es que la entropía, la medida del desorden que representamos como delta S, es mayor que cero. Es decir, la entropía final menos la entropía final es mayor que cero. Ha aumentado la entropía. Y vamos a ver esto cómo se puede aplicar a los seres vivos. Aquí estamos hablando de un sistema en esta diapositiva que puede intercambiar materia y energía con el entorno sin ninguna dificultad. Y la pregunta real es, el orden biológico viola las leyes de la termodinámica. Si ustedes se fijan, los seres vivos tenemos un orden espacial, tenemos las patitas en un lugar, las alas en otro, los ojos en otro, el piquito en otro, y eso es claramente un orden espacial. Pero si me fijo a nivel subcelular, yo sé que las reacciones bioquímicas también transcurren con un orden muy preciso. Se da la secuencia de reacciones en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ocurre cuando el piruvato de la fermentación entra a las mitocondrias, en el caso del pollito, en el caso de nosotros. Y aquí se dan ustedes cuenta que hay un orden secuencial y un orden temporal. En México, una de las personas que se empeñó mucho en que viéramos a la biología en estos términos fue el doctor Germinal Cocho, un amigo queridísimo, un maestro muy generoso del Instituto de Física de la UNAM, que realmente promovió la discusión al respecto. Pero vamos a ver si este orden biológico viola o no las leyes de la termodinámica. Si se fijan ustedes, el pollito tiene un orden termodinámico, un orden físico, un orden espacial y un orden temporal perfectamente definido. Pero un diamante, como el que está aquí representado en el lado derecho, también tiene un orden. Tiene un orden excepcionalmente claro. Uno puede ver cómo eso es lo que vuelve tan valioso a los diamantes y a otras joyas que no cambian en el tiempo. Bueno, eso no es cierto.
En realidad, el consuelo que nos queda a los que no podemos comprar diamantes es que cuando una persona muy rica se cuelga un collar de diamantes, como los diamantes se han formado a una enorme presión y a altas temperaturas en el interior de la Tierra, cuando los sacan están en desequilibrio y poco a poco se van a ir evaporando, proceso que durará millones y millones de años, pero es el consuelo que uno tiene si no puede comprar diamantes. Y temporalmente estarán de acuerdo conmigo, es que este es un orden rígido, un orden constante, mientras que en el caso de el pollito lo que tenemos es un orden que está cambiando todo el tiempo. Estos no son problemas triviales. Aunque ahora nos parezca una situación rara, Henri Bergson, que fue un filósofo que jugó una enorme influencia en el profesor Caso, él dice que la vida se puede ver como la lucha contra la entropía, y este rasgo que enfrenta a la física contra la biología es una prueba de la naturaleza sobrenatural de lo vivo. Se dan cuenta que para un filósofo como Bergson y para algunos otros más, el orden de los seres vivos o la entropía, como dicen la evolución creatriz, Bergson, es una prueba del carácter metafísico de la esencia de los seres vivos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo tengo un diamante y meto el diamante a un termo, el termo me permite tener, por ejemplo, un té caliente porque no está intercambiando ni materia ni energía con el medio ambiente. Entonces, realmente aquí en el termo, con el vacío, tengo yo una parte del universo que está aislada del resto del universo. Si yo meto el diamante al interior de un termo y lo dejo durante 10 años o durante 1 millón de años, cuando yo destape el termo y cambie y saque el diamante no va a haber cambiado. Evidentemente, el cambio en entropía fue cero, no aumentó el desorden. En cambio, si yo tengo un pollito y lo meto adentro de un termo, muy rápidamente el pollito, al no poder intercambiar gases, al no poder tener alimento, al no tener agua, se va a desarmar, va a desaparecer. Se dan cuenta que aquí la entropía aumentó notablemente. Uno de los grandes errores que a menudo se cometen es pensar que los seres vivos estamos violando las leyes de la termodinámica porque tenemos un orden que permanece, pero se dan ustedes cuenta que ese es un orden que depende de que no somos sistemas aislados del resto del universo, sino que estamos intercambiando materia y energía constantemente con el ambiente. Por ejemplo, si ustedes se tocan la mejilla, se van a dar cuenta que la mejilla está más caliente que el entorno, porque el calor que estamos desprendiendo, que es la forma de energía menos útil para hacer trabajo en el sentido físico, en realidad es resultado de los procesos de digestión, de estar digiriendo el yogurt o el licuado de plátano que tomamos en la mañana, y por lo tanto vemos esa conservación de la energía sin ninguna dificultad. Conclusión, contra lo que decía Bergson, los seres vivos no violamos las leyes de la termodinámica. Pero la otra cosa que decía Schrödinger era que la vida se puede reducir estrictamente al gen, y esto sabemos de dónde lo tomó. Schrödinger, en su libro, que insisto está muy bien escrito, tiene una sola referencia a un artículo que cuando él escribe el libro se sabía que ya estaba superado, un solo artículo con respecto a la genética, y es un artículo clásico. El último autor es Delbrück, con Timofey Resovsky, que se regresó a la Unión Soviética y terminó en un campo de concentración, Zimmer, que se dedicaba a la física cuántica. Y aquí viene una de las primeras definiciones de genoma. Dicen ellos, el genoma es una estructura físico-química extraordinariamente compleja, formada por una serie de pedazos químicos específicos de materia, los genes individuales. Reconocer esta realidad, dicen más adelante, conduce de manera inevitable a una crítica explícita o implícita de la teoría celular. La célula, lejos de ser la unidad de la vida, se disuelve en las unidades de la vida misma, los genes. Es decir, para Delbrück y sus coautores,
la parte esencial de la vida son los genes, una idea que ya vimos que tiene raíces muy antiguas, por ejemplo, en la obra de Hermann Müller, para no ir más lejos, en la obra de Morgan, etcétera. Y aquí otra vez vemos este proceso de reduccionismo, en el cual la vida lejos de la célula, lejos de ser la unidad de la vida misma, se disuelve en las unidades de la vida que son los genes. Bueno, para Schrödinger, el gen es una entidad física y la pregunta que se hace Schrödinger, una pregunta falsa, como veremos más adelante, es ¿y por qué el gen no se desbarata? ¿Por qué si hay energía que constantemente lo está afectando permanece? Y él dice, este es un problema que la física tendrá que resolver. Ahora reconocemos que no hay ningún problema que resolver. Y el gen no solo es una entidad física, sino que dice, puede ser visto como un cristal aperiódico cuya permanencia no puede ser explicado por la física clásica. ¿Qué significa un cristal aperiódico? Bueno, si ustedes se acercan, por ejemplo, a ver los mosaicos que están en la Alhambra, y acuérdense que la mejor, la más refinada expresión del arte de los mosaicos viene precisamente del mundo árabe, uno puede ver, por ejemplo, una pared o un piso formado por mosaicos todos iguales, pero también puede ver en la misma Alhambra, uno puede ver estas entidades que están formadas por mosaicos que no son idénticos y los matemáticos disfrutan enormemente este tipo de estructuras que me da la impresión de estar formado por unidades idénticas, pero sin serlo. Y de hecho ahora recuerdo que caminando por Insurgentes, no lejos de la universidad, en un lugar donde venden, por Insurgentes Sur, en un lugar donde venden unas pizzas bastante malas, ahora vi por primera vez estos pisos que ahora están de moda, que se dan cuenta que están formadas por unidades regulares, pero que todas son distintas. Esto es lo que para Schrödinger sería precisamente un cristal aperiódico. Tiene unidad, pero hay una cierta aperiodicidad. Y según Schrödinger, aquí está el código de la vida. Ahora, Schrödinger, ¿por qué habla tanto de códigos? Y yo tengo una impresión que algún día desarrollaré con un poco más de cuidado, porque Schrödinger está hablando durante la Segunda Guerra Mundial, cuando uno de los grandes empeños de los científicos era descifrar los códigos de los enemigos para tratar de saber hacia dónde pensaban dirigir las armas, los batallones, los cruceros, etcétera. En 1944 se hablaba mucho de códigos y el gran teórico de los códigos es un matemático, Alan Turing, que tuvo una muerte muy trágica, pero que justamente desarrolla a partir de estas maquinitas donde yo puedo ir cambiando muy rápidamente los distintos códigos, toda una teoría con la cual vamos a tener campos nuevos de la matemática que se desarrollan. Es decir, cuando Schrödinger escribe What is Life, ni discutió el origen de los genes, ni buscó una explicación evolutiva sobre la naturaleza de la vida, en un momento en el que ya muchísimos biólogos, en que ya el neodarwinismo era parte del corpus de la biología. En segundo lugar, a pesar de las digresiones que hace sobre la negentropía, aquí debe ser con una P, no con una F, estaba convencido de que bastaba explicar la naturaleza de los genes para explicar lo vivo, es decir, tenía una visión reduccionista, una definición reduccionista de lo que es la vida. Supuso, pero esto muchos lo creían, que los genes estaban constituidos de proteínas y curiosamente, a pesar de ser un hombre culto, a pesar de tener una amplísima visión de lo que era la ciencia, no consideró las ideas de Koltsov que eran conocidas en la época sobre la replicación, de Haldane, que eran conocidos sobre la replicación, y otros más sobre la naturaleza de los genes y el papel de la complementariedad en la replicación de los ácidos nucleicos. A pesar de ello, hay un mito que sostiene que Schrödinger es el fundador de la biología molecular y que es
escritor más profundo sobre la naturaleza de la vida. Yo creo que no hay que desdeñar ni una sus contribuciones ni en una visión ni en otra, pero basta leer a dos críticos más recientes de su obra para darnos cuenta que el impacto fue menor de lo que a menudo se cree. Por ejemplo, Pauling dice: cuando leí este libro por primera vez, hace ya más de 40 años, me decepcionó. Era y sigue siendo mi opinión que Schrödinger no hizo ninguna contribución a nuestra comprensión de la vida. Y el que fue todavía más brusco fue Max Perutz, un científico también austriaco, también exiliado, que sostiene que lamentablemente, sin embargo, la lectura minuciosa de su libro, de Schrödinger, y de la literatura relacionada, me han mostrado que lo que era cierto en su libro no era original, y se sabía que la mayor parte de lo que era original no era cierto, incluso cuando se escribió el libro. Las aparentes contradicciones entre la vida y las leyes estadísticas de la física pueden resolverse invocando una ciencia ignorada en gran medida por Schrödinger. Esa ciencia es la química. Se le pidió a Schrödinger en varias ocasiones que hiciera una segunda edición del libro, no lo quiso hacer. El libro permanece como un clásico de una lectura fascinante, pero ciertamente es un libro con más limitaciones de lo que uno puede imaginarse. Pero la herencia intelectual es maravilloso. En primer lugar, porque fue muy audaz al escribir el libro y muestra no solo curiosidad científica, sino lo que los franceses llaman una grandeza de espíritu. Su principal contribución, dice mi amigo Michel Morange, un gran historiador de la biología molecular, fue la idea de un código, pero no de información genética, porque ello no formaba parte ni del pensamiento ni del vocabulario de Schrödinger. No hay ningún vínculo entre sus ideas y los experimentos y teorías que llevaron a descifrar el código genético, y lo que es importante subrayar es que la popularidad del libro contribuyó a validar el significado de la discusión sobre la naturaleza de la vida. Es decir, fue y sigue siendo una espléndida provocación intelectual sobre la pregunta de qué es la vida. Y si ustedes hablan con gente de medicina, de matemáticas, de biología, de filosofía, de psicología, verán que seguimos careciendo de una definición que todos aceptemos sobre lo que es la vida. Es una pregunta que afecta a temas de la vida cotidiana, como por ejemplo el derecho a suspender sin problemas legales el embarazo. Tiene que ver con problemas de biología sintética, cuando la gente busca la posibilidad de vida en otros planetas. La pregunta de qué es la vida está ahí subyaciendo. Y vamos a ver la diferencia de la biología con otras disciplinas. Por ejemplo, yo puedo definir sin ninguna dificultad lo que es una infracción de tráfico, es decir, en disciplinas como el derecho, puede establecer definiciones que son muy precisas. Si yo voy sobre insurgentes y quiero dar vuelta a la derecha repentinamente, sé que es una infracción y no hay dudas de que es una infracción. Todos lo aceptamos. Si yo entro a un banco y me robo una bolsa de dinero, claramente estoy cometiendo un delito y está perfectamente definido el delito. Esto pasa en el derecho. En las matemáticas, yo puedo hacer como lo hizo Euclides hace unos 2300 años, lo que es un círculo. Es una figura plana comprendida por una sola línea llamada circunferencia, de manera que todas las rectas dibujadas sobre ella desde un punto de los que están adentro de la figura son iguales entre sí, el radio. O puedo decir que es una figura geométrica en donde cada uno del número infinito de puntos que la forman tienen la misma distancia sobre el centro. Tengo una definición precisa, extraordinariamente precisa, tan precisa que lo que Euclides definió hace 2300 años lo aprenden ahora estudiantes de matemáticas en la Facultad de Ciencias y seguramente lo enseñaremos dentro de 3000 años sin que haya ningún cambio.
la matemática me puede dar definiciones precisas. Pero veamos ahora un ejemplo de la biología. ¿Qué es una amiba? Según la mayoría de los naturalistas decimonónicos que se acercaban a ver una amiba al microscopio, son microbios primitivos constituidos por gotas amorfas de protoplasma. Y si uno ve los primeros dibujos de las amibas, efectivamente se da cuenta, son estas de finales del 18, que no es fácil encontrar una definición de amiba. Esta es la amiba moviéndose. Pero en biología, cuando queremos ver las amibas, las vemos con microscopios. Y en este pequeño dibujo se dan ustedes cuenta cómo los microscopios se han ido refinando cada vez más, desde el microscopio de Leeuwenhoek, los microscopios de Hooke y los microscopios decimonónicos. Si veo una amiba bajo microscopio electrónico, como en este caso, no puedo decir que se trate de un organismo primitivo y amorfo, sino que sé que hay estructuras moleculares, celulares, subcelulares extraordinariamente complejas. Es decir, yo en biología dependo de un momento histórico para acercarme a lo que es la vida. Los libros de biología de hace 100 años no mencionaban a los ácidos nucleicos porque nadie pensaba que eran importantes para definir o entraban en la definición de los seres vivos. Los libros de biología de ahora no pueden prescindir de la descripción de los ácidos nucleicos. Es decir, en solo 100 años ha cambiado empíricamente nuestra visión de la realidad y por lo tanto nuestra descripción de lo que es la vida o lo que es una célula. Esto lo ha puesto en términos muy buenos Iris Fry, una amiga, una filósofa de Israel, que dice que en contraste con lo que ocurre en matemáticas, por ejemplo, en donde se pueden dar definiciones precisas atemporales, por ejemplo, un número imaginario, la vida es un concepto empírico cuya caracterización depende de un contexto histórico específico. Y esto puede tener consecuencias muy importantes. Por ejemplo, aquí ven ustedes las diferencias entre el cerebro de un individuo sano del lado izquierdo y un paciente con muerte cerebral. Las diferencias en color me están hablando simplemente del metabolismo celular. Aquí ven células muy activas que están consumiendo CO2, están consumiendo ATP y ven ustedes la diferencia enorme entre un individuo que tenga muerte cerebral y el que esté vivo. Y eso los médicos lo miden. Por ejemplo, uno sabe, y este es un electroencefalograma hipotético, que uno tiene una serie de ondas cerebrales, pero si hay muerte, se dan ustedes cuenta cómo el electroencefalograma se apaga, se aplana del todo. A veces, lo que decimos es, puede haber 3 individuos, una persona que esté normal, alguien que tenga muerte cerebral y alguien que esté en un estado vegetativo. La persona en un estado vegetativo está viva, pero ya no tiene la personalidad social porque no puede firmar un testamento, no puede votar o no puede sacar dinero de un cajero automático. En realidad, salvo los pocos casos en los que se recupera un estado vegetativo, se dan ustedes cuenta que esta persona en realidad ya no es la persona que nosotros conocimos. No tiene muerte cerebral, pero ciertamente el cerebro me está indicando cómo se ha abatido su metabolismo. Se mantienen una serie de funciones como el latido cardíaco, la digestión, la respiración, la circulación de la sangre, pero incluso en los sectores más conservadores de algunas religiones, el estado vegetativo se convierte en un estado en donde la gente puede donarse, se puede aceptar la donación de órganos. Ahora, aquí hay algo muy curioso, porque se dan cuenta que hablamos de estado vegetativo como si fuera un vegetal, pero algo que se nos olvida es que las plantas, es decir, los vegetales y los animales están igualmente vivos.
Ahora hay una tendencia que yo encuentro muy desafortunada en donde se considera, por ejemplo, que el vegetarianismo, que me parece muy legítimo por razones de dieta, de convicciones personales, etcétera, el vegetarianismo está justificado porque las plantas están menos vivas que un animal. Y eso no es cierto. Plantas y animales están igualmente vivas. Cuando yo compro un brócoli en el mercado, estoy comprando algo que está tan vivo como si comprara un pececito para el acuario que tenga yo en casa. Están igualmente vivos. Y de hecho, por ejemplo, los procariontes, es decir, las células que carecen de una membrana nuclear, están tan vivos como las plantas y los animales. Aquí hay contradicciones en las que entran los seguidores de algunas religiones cristianas, por ejemplo, que deciden que no pueden tomar clases de anatomía porque no pueden matar un ser vivo, pero esas mismas personas se lavan las manos sin ningún problema y matan millones y millones de bacterias que están perfectamente vivas. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta que jugamos de una manera completamente arbitraria con la definición de la vida? Una bacteria, una zanahoria y un pulpo están igualmente vivos. Es decir, todos los organismos están igualmente vivos, pero no todas las entidades vivas son organismos. Y esto es muy importante subrayarlo. Un hongo está tan vivo como un perro. De hecho, los hongos son los parientes más cercanos que tienen los animales y mis amigos vegetarianos sin ninguna dificultad se comen una quesadilla de champiñones, pero no se comen una quesadilla de pollo o de perro, si lo quieren ver así, pero están igualmente vivos. Pero lo que es importante es que no todas las entidades vivas son organismos. Y aquí les pongo 3 ejemplos. Órganos como el corazón y los riñones o tejidos como la sangre están vivas, como lo demuestran los trasplantes y las transfusiones, pero no son organismos. De hecho, cuando nosotros donamos órganos, estamos haciendo un acto extraordinariamente generoso y estamos donando vida. Cuando voy y dono sangre, estoy donando un tejido que está vivo. Se puede congelar para que se use en su momento, pero estoy donando un tejido que está vivo. ¿Y por qué funcionan los trasplantes? Porque debido a que los organismos multicelulares consisten de unidades que en sí mismas son sistemas vivientes, van a sobrevivir aunque el organismo que lo forman muera. Y de manera equivalente, la muerte de muchos de sus componentes celulares y sistemas no necesariamente mata al organismo multicelular. Cuando a mí me quitaron las muelas del juicio, me estaban quitando en realidad una entidad que estaba viva y eso no provocó mi muerte. Las personas que han sufrido la pérdida del apéndice les quitaron un órgano que estaba vivo y siguieron perfectamente vivos. Y una persona que está en un estado vegetativo es un donador potencial de órganos y, sin embargo, aunque la persona no esté socialmente aceptada como alguien que está vivo y que tiene, por ejemplo, el derecho a votar, y creo que el derecho a votar tampoco lo tienen los prisioneros, creo, no estoy muy seguro, se dan cuenta que de cualquier manera los órganos van a sobrevivir, aunque el organismo que haya donado haya muerto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tienen en común las formas de vida unicelular como las bacterias, los organismos multicelulares con diferenciación tisular como las plantas y los animales, nosotros mismos? ¿Qué hay en común en todo ello? Es decir, todos los organismos están igualmente vivos, pero no todas las entidades biológicas poseen el conjunto de propiedades que asociamos empíricamente con los sistemas vivientes, como por ejemplo el caso de los virus.
Y vamos a ver el caso de los virus, que es el tema realmente principal de esta última sesión, para decir que comparados con las células, los virus más complejos, incluso los que llamamos mimivirus, y se llaman así porque cuando los vio al microscopio, el descubridor le recordó a la ratona Mimi, la esposa o la novia de Mickey Mouse, aún estos que son tan complejos son extraordinariamente simples. Sin embargo, en biología, la simplicidad estructural y funcional no significa que sean primitivos. Y les puedo poner varios ejemplos de sistemas simples que no son nada primitivos. Por ejemplo, los poemas japoneses como conocidos como los haikus. Si ustedes piensan en la poesía barroca de Sor Juana o en fin, todos los autores que son abundantísimos en español, se dan cuenta que son lo opuesto a los haikus, que son de unas cuantas líneas y también son de una belleza excepcional. Y el haiku ni es primitivo porque es ancestro de la poesía barroca, ni es poesía barroca degenerada. Es una forma de arte que siguió una línea independiente. O piensen en el arte floral japonés, el ikebana, o la arquitectura del Bauhaus, que fue tan popular a principios, en las primeras décadas del siglo pasado. O el caso de los gusanos intestinales, que ustedes pueden ver en los museos de historia natural, en los museos de medicina, donde ve Ascaris lumbricoides y otros parásitos intestinales que son de una simplicidad enorme. Pero atrás de una simplicidad como la que vemos en estos parásitos no hay primitivismo, al contrario, lo que hay es una evolución extraordinariamente compleja. Por ejemplo, en los gusanos intestinales nunca vemos ojos o vemos ojos vestigiales. ¿Por qué? Pues porque no necesitan ver en el intestino. Eso ya lo dijo Darwin en El origen de las especies cuando discutió los insectos que viven en cuevas que han perdido los ojos. Pero para mí uno de los ejemplos más bonitos de que lo simple no es necesariamente primitivo, lo vemos en México. Por ejemplo, a los mexicanos nos encanta adornar las trajineras o las portadas de las iglesias con estos adornos de flores, estos adornos barrocos que no tienen equivalente, son absolutamente maravillosos. Y en la comunidad japonesa mexicana vemos escuelas de ikebana en donde, haciendo gala de una simplicidad y de un sentido de la elegancia distinto al que tenemos en los adornos barrocos, pero no primitivo ni descendiente de ni un arte degenerado, se dan ustedes cuenta que lo que vemos es una belleza extraordinaria en lo simple. Bueno, hay que decir que los virus, a pesar de su reputación y de su relativa simplicidad estructural y funcional, no son primitivos. De hecho, hay que decir que a pesar del temor que nos despiertan, la mayoría de los virus no son patógenos. Y en cualquier reino biológico que ustedes busquen, en plantas, animales, en hongos, en protistas, en amibas, etcétera, vamos a encontrar virus. Y hay que decir que los virus ni fueron los primeros seres vivos, ni son primitivos, aunque algunos genes virales o algunos virus pueden ser muy antiguos. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta que ha cobrado una trascendencia enorme con la influenza, con el COVID-19, con el susto que ha despertado en grandes sectores de la población la hepatitis viral y ahora la viruela de los simios. ¿Están vivos los virus o no? Se replican, mutan, evolucionan. Por ejemplo, atrás de la necesidad de varias dosis de vacunas, lo que estamos viendo son los cambios mutacionales y la evolución de los virus, pero estas son propiedades que también están presentes, como vamos a ver, en otros sistemas químicos no vivos. Los virus en realidad están constituidos exactamente de las mismas moléculas que vemos en los seres vivos tradicionales. Están constituidos, al igual que los murciélagos, al igual que las focas, al igual que los champiñones, de aminoácidos, de proteínas, de ácidos nucleicos. Tienen los mismos monómeros y polímeros de los sistemas celulares, pero solo presentan un polímero genético.
Todos los virus que conocemos o tienen DNA o tienen RNA, pero nunca presentan los dos. Es algo que no sabemos explicar del todo. Solamente se pueden multiplicar en el medio intracelular o en un tubo de ensayo que yo haga prepare en el laboratorio, en donde el virus se puede multiplicar. Aunque pueden codificar para enzimas metabólicas y operones, es decir, el conjunto de genes que me codifican para distintas enzimas, carecen de rutas metabólicas completas. Esto posiblemente cambie en el futuro, pero encontramos las enzimas que se han robado de las células. Se ensamblan, pero no presentan desarrollo ontogénico, que es algo que me ha llamado mucho la atención, que no se ha enfatizado. ¿Cuál es un ejemplo de desarrollo ontogénico? Aquí lo ven. La manera en que los humanos nos desarrollamos a partir de un cigoto, de un óvulo fecundado, y claramente todas estas estructuras están vivas y convencionalmente decimos que a partir de la semana 12 ya está desarrollándose un sistema nervioso y es cuando en la mayor parte de las sociedades el aborto ya no se practica, pero nadie dudaría que un óvulo, un cigoto, un espermatozoide están vivos. Por supuesto que están vivos, pero no son personas. No son personas. Pero aquí ven un desarrollo que es en realidad un desarrollo ontogénico. Y lo mismo pasa con las bacterias. Una bacteria como este bacilo, cuando se va a dividir, se forma lo que llamamos un septum, hay todo un movimiento de las moléculas, el DNA se replica, se va a extremos distintos del polo de las células. Estoy viendo cambios en el desarrollo ontogénico hasta que se producen bacilos chiquitos. De hecho, una bacteria se está nutriendo, crece, se replica, se multiplica, se reproduce, y este es un ciclo constante que no tenemos ninguna duda de que existe. Los virus no. Los virus se ensamblan. Los virus se ensamblan a partir de moléculas que generan ellos o que toman del interior de las células y se ensamblan igual que un Lego. A mí me llama la atención que en general en virología no se ha discutido este hecho, pero los virus no tienen desarrollo ontogénico. Eso sí, los virus se ensamblan, no presentan desarrollo ontogénico, pero se replican, mutan y evolucionan por mecanismos darwinistas. Y hay un ejemplo muy trágico de cómo se da esta evolución. Por ejemplo, en el 2001, Palumbi publicó un libro donde reprodujo esta genealogía o un árbol filogenético, para ser más preciso, de una población de VIH con la que nació hace unos 25 años, un poquito más, un bebé y que o nació infectado o se infectó al momento del nacimiento. Eran situaciones muy trágicas porque no teníamos antirretrovirales. El bebé nace con una población de VIH y un año más o menos más tarde ven cómo empiezan a aparecer otras variantes del virus, 2 años han aparecido otras, 3 años otro, 4 años otros y 5 años y el niño falleció. El niño falleció porque no teníamos antirretrovirales, pero este es un registro muy trágico porque aquí no teníamos dudas de que el niño no estaba sufriendo infecciones múltiples, sino que la evolución de la población original fue cambiando en el tiempo. Y como fue cambiando en el tiempo, puedo hacer una filogenia, puedo hacer la historia evolutiva de la población de los virus. Y se dan cuenta que lo que esto me está diciendo es que en realidad los virus fueron evolucionando como respuesta al dañado sistema inmunológico del bebé y a los ineficaces antirretrovirales que había en la época. Bueno, aquí veo una evolución de los virus, pero también puedo ver una evolución de un 1 seguido de 15 ceros de moléculas de RNA, un ácido nucleico. Yo puedo tomar esta población y en el laboratorio, y eso es algo que hacemos sin ningún problema, meterlo en una columna de cromatografía en donde esté otra vez el ATP, esa molécula que ya conocemos. El ATP es complementario la adenina es complementario al uracilo.
Y en estas moléculas de RNA hay uracilo. Cuando las moléculas dejan la columna, habrá muchas que no se pegaron al ATP, las tiro. Habrá algunas que sí se pegaron al ATP, las amplifico en una reacción de laboratorio, vuelvo a ponerlas en el interior, repito esto una y otra vez y al final termino seleccionando por mecanismos darwinistas moléculas que se han replicado, mutado y evolucionado. Es decir, la evolución darwinista puede ser celular o acelular, un concepto que desarrolló Leslie Orgel y que se dan cuenta que se aplica para los virus, lo mismo que se puede aplicar para moléculas de RNA u otro sistema que se esté multiplicando con variabilidad y selección. Es decir, todos los seres vivos poseemos la misma composición química y bioquímica. Todas las entidades biológicas, como los virus, aunque no estén vivos, poseen básicamente la misma composición química y bioquímica. Todos los seres vivos poseemos la misma composición bioquímica, el mismo tipo de estructuras biomoleculares, el mismo tipo de ribosoma, el mismo tipo de polimerasas, el mismo tipo de ATPasas, etcétera, y los mismos procesos bioquímicos básicos. Las diferencias que existen entre un perro y una zanahoria no son los componentes subcelulares esenciales, sino la historia evolutiva que tienen atrás de sí. Es decir, para entender lo que es la vida, necesariamente tengo que tener la perspectiva histórica. Tengo que tener la evolución, como decía Bernal, que debería ser uno de nuestros objetivos. Ahora, el reconocimiento de que la vida tiene una base material implica, y esto es muy importante subrayarlo, que no puedo comprender la naturaleza de la vida sin reconocer los límites y las posibilidades impuestas por las leyes físicas y químicas, así como el papel de la contingencia histórica. Y vamos a poner un ejemplo con los lípidos. La gente que no quiere engordar le tiene temor a los lípidos, pero los lípidos en realidad son moléculas esenciales para los seres vivos y son fascinantes. Son moléculas absolutamente esquizofrénicas porque tienen una parte que les gusta el agua, le llamamos la parte hidrofílica, y una parte que detesta el agua, hidrofóbica. Y si yo tengo un conjunto de lípidos, se pueden organizar como una monocapa, una superficie, con las cabecitas tocando el agua y las colitas apuntando fuera del agua, o se pueden organizar en bicapas, donde ven ustedes que las colitas están en contacto con las colitas, no hay agua aquí, y las cabecitas están en contacto con el agua, o pueden organizar micelas. Y esta propiedad es muy importante. Usamos, por ejemplo, las micelas para introducir, en la medida en que se funden, se fusionan, mejor dicho, con la membrana celular, podemos meter medicamentos al interior de las células. Las cremas hidratantes que se pueden comprar en la parte de productos de belleza en tiendas o en mercados, en realidad lo que tienen es el agente hidratante adentro de este tipo de sistemas, la gente se lo pone en el cutis, se fusionan con las células y salen con un cutis de 15 años que les dura más o menos 3 horas, no más. Pero se dan cuenta que esto me habla de las propiedades de los lípidos. Ahora, en biología tenemos dos clases de lípidos. Tenemos los lípidos de las bacterias y de las células con núcleo y tenemos los lípidos de otro tipo de procariontes que llamamos arqueas. Y si ustedes se fijan, verán que los lípidos no son idénticos. Aquí en la parte que no les gusta el agua, tengo unos grupos metilo, así se llaman, carbono con 3 hidrógenos, que están representados por estos puntos, estas líneas que van hacia arriba. Si se fijan, tengo distinto tipo de componentes, el carbono pegado aquí con oxígeno, aquí sin oxígeno, y se dan cuenta que la posición de este grupo fosfato es distinto. Es decir, tengo enormes diferencias en la membrana de dos grandes grupos de seres vivos. En las arqueas tengo lo que llamo isoprenoides con grupos metilo adicionados.
En el caso de las arqueas tengo enlaces éteres, este es lo que llamamos en química un éter, aquí lo llamamos un éster, y en el caso de los lípidos de bacterias o de zanahorias o de nosotros mismos, tengo el D-glicerol fosfato, SN-glicerol 3-fosfato, y se dan cuenta que aquí tengo el L-glicerol fosfato, tengo la imagen especular, como lo representó mi amigo Julie Peretó, quien me dio esta diapositiva en este dibujo. No sabemos por qué las arqueas, que se separaron muy tempranamente en la historia de la vida, tienen una membrana distinta a las bacterias. Es claro que son diferentes. Algunos creen que esto es un tipo de membranas más estables, pero está claro que es diferente, que tiene que ver con la evolución de las arqueas. Pero se dan ustedes cuenta que tanto los lípidos de bacterias y eucariontes como los lípidos de arquea van a tener una parte que les guste el agua, una parte que no les guste el agua. Es decir, si yo me fijo en la física, la química y la evolución biológica, para comprender la naturaleza de lo vivo, debo de reconocer tanto los límites impuestos a los seres vivos por las leyes de la física y la química, como el carácter contingente de la historia. No sé qué pasó, no lo sabemos, es una gran pregunta en biología evolutiva. ¿Qué pasó? Que separó las membranas de las bacterias de las membranas de los eucariontes. Y aunque nos resulta imposible predecir los eventos contingentes que determinan la evolución biológica, estos son explicables en términos retrospectivos. Por ejemplo, era imposible predecir que un meteorito iba a chocar contra la Tierra, iba a provocar cambios tan profundos que se acabarían los dinosaurios. Era imposible predecir eso. Pero una vez que el evento ocurrió, puedo asomarme hacia el pasado, veo iridio en los sedimentos de la transición del Cretácico. Sé que el iridio es un elemento que, si hubiera estado en el momento en que se formó la Tierra, se hubiera ido hacia el centro de la Tierra, porque es un elemento siderofílico, le gusta el contacto con el fierro, pero se dan cuenta que una vez que ya ocurrió el fenómeno, lo puedo explicar en términos retrospectivos. No estamos inermes ante el pasado. Bien, veamos ahora qué es lo que pasa con las células. Las células están formadas, como ya vimos, de componentes individuales y sistemas de moléculas que interactúan entre sí. Muchas de estas unidades subcelulares poseen una estructura modular y exhiben propiedades físico-químicas y bioquímicas que permanecen activas incluso cuando están aisladas. Yo puedo tomar DNA, puedo tomar una proteína, puedo tomar lípidos, y la proteína va a tener catálisis. Si es una enzima, el DNA lo puedo replicar en el laboratorio, los lípidos se me van a autoensamblar. Y un ejemplo concreto lo ven ustedes aquí. Yo puedo tener, por ejemplo, una muestra de un DNA, otra muestra de otro DNA, los mezclo y se me van a formar dobles hélices sin ningún problema. La propiedad de formar dobles hélices del DNA permanece. ¿Por qué? Porque depende de la complementariedad química de las bases nitrogenadas, en donde la timina y la adenina forman 2 puentes de hidrógeno, la citosina y la guanina forman 3 puentes de hidrógeno. Y esto se da lo mismo en el interior de la célula que en el exterior de la célula. Yo puedo tener una hebra de DNA, puedo tener una polimerasa, la molécula que lo copia, y si coloco el primer, el cebador, la polimerasa lo va a reconocer y empieza entonces la síntesis del DNA dentro o afuera de la célula sin ninguna dificultad. Es decir, las propiedades bioquímicas de los sistemas subcelulares y sus componentes, como la replicación de ácidos nucleicos, la catálisis enzimática, la formación de membranas, son el resultado histórico de la amplificación evolutiva de sus propiedades físico-químicas básicas que poseían sus predecesores más simples.
Cuando yo tengo adenina y timina, o adenina o guanina y citosina en la tierra primitiva, automáticamente tengo el potencial para la replicación, que es una propiedad esencial de los ácidos nucleicos para que se dé a nivel molecular la replicación indispensable para la reproducción celular. Se dan cuenta que el complejo aparato molecular que veo en las células actuales es resultado de esa amplificación evolutiva. Y en realidad, uno puede decir que ninguna sustancia está viva en sí, por sí sola, sino que la vida depende de las interacciones y de la integración funcional que existen entre sus componentes y de todos ellos, todo el conjunto con el ambiente. Estas interacciones son el resultado de la evolución del sistema como un todo. En otras palabras, el desarrollo de las correlaciones cada vez más refinadas y estrechas entre los componentes de los seres vivos es resultado de un proceso histórico que sabemos tuvo lugar muy rápidamente en términos evolutivos, y los componentes coevolucionaron porque estaban codificados, es decir, no cambiaron en forma aislada. Ahora, con lo que hemos visto, es obvio que hay sistemas no vivos que exhiben uno más de los siguientes rasgos: orden espacial y temporal, por ejemplo, los diamantes; crecimiento, un cristal; replicación, los virus; autoorganización, membrana; evolución darwinista. Eso lo puedo ver en un virus o en una molécula de RNA y secuencias de reacciones químicas. De hecho, como ha enfatizado mucho mi amigo Michel Morange, y yo lo debía haber también adivinado, porque la obra de Oparin ha definido mucho el trabajo que hacemos en mi laboratorio, lo que es realmente peculiar de la vida es que todas estas propiedades están presentes simultáneamente en un organismo. Esta es una propiedad exclusiva de los seres vivos. Y Oparin, cuando apenas tenía 26 años, dice: lo que es realmente peculiar de lo vivo es que reúne en un solo objeto en el sentido filosófico, propiedades que se encuentran presentes, pero no juntas en otras entidades. Así, uno puede decir con Michel Morange que la vida es el resultado de un proceso que asoció todas estas propiedades en un mismo objeto, es decir, el acoplamiento simultáneo de diferentes componentes. Y yo puedo separar esos componentes y los puedo estudiar por su cuenta. Por ejemplo, es famosa la anécdota de que cuando Watson y Crick proponen el modelo de la doble hélice, van enseguida a un pub, una taberna donde comían, The Eagle. Se puede comer bastante bien hasta la fecha, y al llegar allí, Crick pronunció unas palabras célebres. Dijo: hemos descubierto el secreto de la vida. Y efectivamente, lo habían descubierto. Claro que el resto de la gente no les hizo caso, siguieron comiendo su kidney pie y tomando su cerveza, pero ciertamente habían descubierto que uno de los secretos de la vida, si la veo desde un punto de vista estrictamente molecular, es la replicación, pero esta replicación la entiendo sin ninguna dificultad como resultado de la complementariedad. Y yo puedo tomar los componentes de las células, eso es algo que hacen los estudiantes sin ningún problema desde el segundo semestre de una licenciatura. Puedo tomar una bacteria, la desbarato, tomo el extracto celular, lo agrego a un tubito de ensayo, agrego DNA, agrego distintos componentes, los mezclo con el tubo de ensayo y puedo lograr que el material genético exprese su información en ribosomas, sintetizando las proteínas en el laboratorio. Esto no representa ningún problema. O puedo hacerlo como lo hacen mis amigos del Instituto de Fisiología Celular: tomar una mitocondria, desbaratarla, tomar las enzimas e ir logrando que en tubos de ensayo se repitan las reacciones que se dan en el interior de la mitocondria a nivel de la membrana y me formen ATP o me hidrolicen el ATP en ADP sin ninguna dificultad. Pero se dan cuenta que aquí tuve que desbaratar todo. Es decir, como escribió Harold hace unos pocos años, las razones para dudar que los genes ocupan la cúspide de una cadena de mando lineal provienen de la genética misma.
En las 2 últimas décadas se ha vuelto evidente que no son los genes los que deciden qué proteínas sintetizar bajo qué circunstancias. Gracias a las posibilidades del splicing particular, es decir, que se expresen se expresen y se sinteticen en distintas partes, es posible que la secuencia de la proteína no esté determinada únicamente por el gen que la codifica. En cambio, todos estos resultan ser función de la dinámica reguladora del sistema celular. Y aquí viene un punto crítico. En pocas palabras, la organización espacial de las células, incluyendo el arreglo de los elementos citoplásmicos y la forma general de las células, no está definida por el genoma. Las células en crecimiento no están organizadas únicamente por el genoma, se modelan a sí mismos y por lo tanto son la entidad más pequeña que se puede decir de la que se puede decir que verdaderamente que se organiza a sí misma como una célula completa. Se puede concluir que cuando los bioquímicos convierten a las células en pulpa, se pierde algo irrecuperable, la organización que hace funcionar el sistema celular. Yo puedo tener las reacciones de una secuencia metabólica en el laboratorio sin problema, pero no tengo a la célula misma. Es decir, estamos en un momento, y lo dejé en francés a propósito, en que, como dice Michel Morange, el secreto de lo vivo depende de explicaciones de tipo mecánico, ¿no? Ver cómo se puede girar un DNA, cómo se abre, etcétera. Explicaciones de tipo darwinista, de dónde salió ese DNA, de dónde salieron las enzimas, o explicaciones de tipo física no causal, como la formación de membranas a partir de lípidos que tienen desde luego una historia entre sí. ¿Qué es la vida? Bueno, se dan cuenta que, volviendo a lo que dice Iris Fry, en contraste con lo que ocurre con las matemáticas, por ejemplo, donde se pueden dar definiciones precisas atemporales, como el número imaginario, vida es un concepto empírico cuya caracterización depende del contexto histórico específico. Por eso es necesario tener presente el comentario de Kant en el sentido de que los conceptos definidos en un contexto histórico se pueden hacer explícitos, pero no se pueden definir. Es decir, yo puedo listar lo que en este momento para mí es una célula y va a ser diferente a lo que Virchow dijo en el siglo XIX. Si tengo esto muy claro, se dan ustedes cuenta que tengo claro que la definición de la vida es un contexto, depende del contexto en el que yo me muevo, la ausencia de una definición de vida nos impide hacer uso de una definición binaria de lo vivo y lo no vivo. Es un proceso. De allí las confusiones que sistemas como los virus nos plantean en las ciencias biológicas. Tienen algunas propiedades de los seres vivos, pero no todas. Y una vez que entiendo esto, la pregunta se desvanece en las páginas de una discusión epistemológica. ¿Qué es la vida? Bueno, personalmente sospecho que a pesar del extraordinario desarrollo de la biología molecular y celular, no va a ser fácil alcanzar una definición precisa y universalmente aceptada de lo que es la vida. Es probable que tendremos definiciones parcialmente satisfactorias que dependerán de los puntos de vista mecanicistas, de los puntos de vista de física causal y de los evolutivos. Y es probable que lograremos conclusiones derivadas de las combinaciones de estos distintos puntos de vista. Es muy fácil suponer que continuarán los esfuerzos en la biología, la filosofía y en otras disciplinas para definir lo que es la vida, pero es probable que continuaremos con listados fenomenológicos, se replica, está hecho de carbono, etcétera, cada vez más precisos, pero lejos de las definiciones que vemos en otras áreas de las ciencias. Traducir como
dirían ahora los filósofos, transformar, traducir esa tensión epistemológica es una fuente de riqueza dialéctica que puede ser a su vez una fuente de enriquecimiento intelectual multidisciplinario. Y con eso terminamos estas 4 sesiones.